Evangelio hay fuerza salvadora. Padre Gabriel Mora. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Cierta ocasión Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan. Los llevó a ellos solos a un monte alto y apartado, y se transfiguró delante de ellos. Su vestido se puso resplandeciente y tan blanco como nadie en el mundo lo puede dejar. Y se le aparecieron Elías y Moisés, que estaban hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos nosotros aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía qué decir, llenos como estaban de pavor. Entonces apareció una nube que se posó sobre ellos, y se oyó una voz que salía de la nube: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Y de pronto, al mirar alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Cuando bajaban del monte, Jesús le ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino solo cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos mantuvieron en privado este asunto, aunque se preguntaban qué querría decir con aquello de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Señor Jesús, me gustaría intentar transfigurarme, pero es difícil cambiar mi vida. Ayúdame a tomar y a cargar mi cruz cada día y a plantarla encima de mi vida al lado de la tuya. Amén. Hermanos, hoy leemos el Evangelio de San Marcos. Hoy estamos en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Ya llevamos una semana en esta semana de Cuaresma orando, clamando a Dios conversión, que nuestra vida se transforme, que nuestra vida ya no sea la misma del pasado, sino que sea Cristo el que esté moldeando, puliendo nuestra existencia para irnos para el reino de los cielos, habitar un día juntos con el Señor. En esta Cuaresma es una oportunidad para que estemos cada vez preparándonos a esta transformación. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, en el versículo del 2 al 4, notamos que Jesús cambia de aspecto. Hermanos, qué hermosa expresión. Cuando Jesús lo llevó, se transfiguró delante de ellos. Hubo una transfiguración delante de ellos, y su vestido se puso resplandeciente y tan blanco como nadie en el mundo lo puede dejar. Hoy vemos que esta transformación es un cambio de aspecto. El monte alto evoca también, Jesús los llevó allí a ellos y les muestra a los discípulos. También Dios llevó a Moisés a un monte alto. Qué comparación tan hermosa. Moisés se lleva a un templo alto, y también aquí los apóstoles son llevados a un lugar alto donde el Señor mostró su voluntad. Las vestiduras blancas, hermanos, de Jesús también recuerdan a Moisés. Recordemos cuando en Éxodo capítulo 34, esto que les voy a mencionar, Moisés cuando habló con el Señor, dice la Escritura que quedó envuelto de luz cuando habla con Dios en la montaña y recibe de parte de Dios la ley. Moisés queda lleno de una luz, y hoy Jesús queda blanco, pero su blancura, una belleza resplandeciente. Qué hermoso cuando la gente dice: Padre, me soñé viendo a Jesús bien bello, con una vestidura, que cuando al verlo, esa vestidura blanca era hermosísima.
Qué manifestación tan hermosa. Yo sí creo en esas revelaciones personales, porque Dios habla a través de los sueños, de las visiones, y muchos cierran los ojos y pueden ver esa blancura del Señor, esa transformación. Y hoy, hermanos, aquí cuando se habla de esta transformación, hay algo maravilloso. Tenemos dos personajes, a Elías y a Moisés, que son dos grandes autoridades del Antiguo Testamento. Y hoy hablan con Jesús, que representa la ley. Ellos representaron ley, voluntad de Dios. Hoy Jesús se da a conocer a ellos en privado que Él es la autoridad. Él representa la nueva ley. Qué hermosa esta expresión. Y también pues les muestra a través de esta transformación que la victoria, que la gloria, que la salvación, que la alegría de Dios, que en este caso la gloria también pasa por la cruz, hermanos. La gloria de Dios también pasa por la cruz. Luego aparece la parte donde San Pedro se llena de gozo, de alegría, de avivamiento, así bien chévere la cosa, pero no entiende lo que está sucediendo. Él no entiende. Hagamos 3 chozas en este lugar, Señor, mira, hagamos de esta manera. A Pedro le agrada lo que está sucediendo y quiere asegurarse que el momento placentero sobre la montaña no se acabe, y propone construir estas 3 tiendas. En este evangelio encontramos que San Marcos al parecer tenía miedo también, sin saber lo que estaba diciendo. En el evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículo 32, añade que los discípulos era sueño. Aquí como que San Pedro, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pero en la otra expresión, en San Lucas 9:32, repito, expresa que la narración es que tenían como sueño. Hermanos, en realidad para ellos es difícil entender la cruz, como para nosotros también hoy en día. Y no me excluyo, hablo de mí como sacerdote. Muchas veces sufrir nos cuesta, muchas veces sufrir nos cuesta entregarle eso al Señor. Y hoy el Señor nos recuerda que, porque les habla, no digan nada hasta que yo resucite. Va a haber una muerte en cruz, y a todo el que Dios ama lo corrige. La corrección, el sufrimiento, la persecución da coraje. No la comprendemos muchas veces, y si no estamos unidos a Dios, hasta podemos llegar a maldecir. Dios te libre a ti y a mí de llegar a maldecir y a renegar. Ellos allí no les hace difícil entender lo que está sucediendo y entender el misterio de la cruz. Y sin la cruz no hay salvación. Sin la cruz, sin el misterio de la cruz, no es posible la victoria. Queridos hermanos, la voz del cielo esclarece todo lo que está sucediendo allí. Recuerdo cuando en el bautismo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, escúchenlo. Pero hoy se repite esta voz tan maravillosa, cuando de pronto se escucha esta voz, y esta voz se posó sobre ellos. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Hoy Dios te dice a ti, nuestro Padre Dios nos está hablando a ti y a mí. Por favor, escuchen a Jesús, escúchenlo en la radio, escúchenlo en las redes sociales, escúchenlo en la voz del pobre, en la voz del necesitado. Hermanos, nuestro Padre Dios nos habla a ti y a mí, a mi familia y a tu familia. Escuchen a mi Hijo, escúchenlo. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Hay una voz del cielo, personalmente a ti, que el Señor te dice, hey, escuchen a mi Hijo, escúchenlo. Qué lindo escuchar esa voz. Yo quiero escuchar a Jesús. ¿Escuchas tú a Jesús? ¿Escuchas al mundo? ¿Escuchas al cantante del mundo? ¿Escuchas la novela? ¿Escuchas
la política, escuchas las recetas de cocina, escuchas muchas cosas de farándula que no llevan a la salvación. La pregunta es, ¿escuchas lo sabio, lo santo que te lleva al reino de los cielos? Hermosísima expresión. Esta voz, escúchenlo, aclarece todo lo que está pasando allí. Y después, cuando sucede que escúchenlo, viene una transformación hermosa. Jesús queda envuelto en la gloria. Una voz del cielo dice, mi Hijo amado. Y la expresión Hijo predilecto, esto quiere decir que Él es el Mesías, Él es el siervo anunciado, Él es el Verbo, Él es la promesa, Él es la realidad esperada. Queridos hermanos, la palabra o la expresión del cielo, escúchenlo, evoca la profecía prometida de la llegada del nuevo Moisés. Y en Jesús se están realizando las profecías del Antiguo Testamento. Hermanos, ahí los discípulos, dice la expresión, solo ven a Jesús y a nadie más. Ya se desaparecieron los demás, solo queda Jesús. Y para nosotros, la Iglesia Católica, la única revelación de Dios para nosotros es Jesús. La única revelación, la única palabra, la única expresión verdadera aceptada es Jesús. Y Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y aquí en la Santa Misa, Jesús viene todos los días. Jesús baja todos los días. Escúchenlo en la Santa Misa, escúchenlo, queridos hermanos, en el Evangelio diario. Y por eso he sentido de parte de Dios todos los días grabar para ti ese mensaje de parte de nuestro Padre Dios, para escuchar a su Hijo Jesús. No temas, no tengas miedo, no te dé pereza, ánimo, escuchemos al Señor todos los días. Esa expresión, escúchenlo, véanlo. Y viene algo extraordinario, queridos hermanos, saber quedar en silencio. Escúchenlo, escúchenlo, véanlo y guarden silencio. Dice Jesús de una manera muy bonita, no le cuenten a nadie lo que han visto, sino cuando el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Hermanos, saber quedar en silencio. Jesús pide que nosotros quedemos en silencio. Le pide a los discípulos que no le digan nada a nadie hasta que Él haya resucitado. En efecto, no entendieron que Jesús estaba hablando de cruz. Y yo quiero decir esto, hermanos, quien no une el sufrimiento al poder de Jesús, a la gloria de Dios, yo personalmente se los digo, muchas veces nos llenamos de coraje porque sufrimos, nos pasan cosas. Cuando te pase algo difícil, es la oportunidad de entregarle eso a Dios, para que luego venga la gloria del Señor, como dice San Pablo a los romanos en la segunda lectura. ¿Quién, si Dios está con nosotros, quién puede enfrentarse contra nosotros? Hermanos, pues de Él vendrán toda clase de gracias. ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque en la tribulación, el dolor, dice San Pedro, nada me puede separar del amor de Dios. Qué lindo. Ni el sufrimiento, ni la muerte, nada me puede separar del amor de Dios. Que todo sufrimiento nos transforme, que toda humillación nos transforme. ¿Y sabe algo? Quizás como sacerdote he fallado, quizás como ministro ungido de Dios he fallado, pero yo te digo a ti, tenemos la oportunidad de reparar, porque Dios es el que absuelve. ¿Y quién se atreverá a condenar? Cristo murió por nosotros y resucitó y está sentado a la derecha para interceder por ti y por mí, dice el apóstol San Pablo. ¿Quién puede separarnos del amor de Dios? Nadie. Por tanto, que ni el dolor, que ni la prueba, que ni el martirio, también San Pablo expresa, ni la muerte ni el dolor nos puede separar de Dios. Dejemos
que Dios transforme nuestras vidas. Deseo que esta semana sea bendecida, sea transformada, sea renovada. Deseo que en esta semana te hagas más amigo, amiga de Dios. Oremos a Dios. Señor Dios mío, escucha mi oración, Señor. Que tu misericordia escuche mis deseos, porque no solo arde para mí, sino que quiere ser útil para los hermanos en el amor. Señor, tú ves mi corazón y sabes que es así. Ve el corazón de estos hijos, de estas hijas, Señor, y bendícelo. Somos necesitados, necesitamos de ti, somos pobres. Tú eres rico para los que te invocamos. Amén. Que el Señor te guarde y te bendiga, y que esta oración que hacía San Agustín nos sirva a nosotros para encontrar y enamorarnos cada día de Jesús. La Virgen Santísima te guarde y te bendiga. Gracias por compartir estos mensajes, por compartir la palabra del Señor diario. No olvide, puedes escribirme para en mi oración matutina orar por ti. Y yo también quiero pedirle un favor: ore usted por mí. Te bendigo en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.